Muy buenos días a todas y todos. Estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones Nativas en el marco del 18 Festival de Películas Nativas Arica Nativa. Hoy vamos a conversar con Rocío Romero. Ella es directora audiovisual y licenciada en Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es parte del colectivo Mimbre, con quien ha trabajado en la producción de películas como Albertín y los Muertos, Las Plantas y Nona. Conversaciones Nativas se realiza gracias al apoyo del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Universidad de Tarapacá, quienes a través de Radio UTA nos permiten acompañarles cada semana en el 95.9 en Arica. Estamos desde la playa Chinchorro conversando con Rocío Romero. Rocío, Naomi Campbell es una película que grabaron o que estrenaron en realidad el 2013 y que juega en el límite entre lo documental y la ficción con esta representación del sujeto marginal, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco cómo ves que ha evolucionado esa representación en estos últimos años. Sí, bueno, como bien mencionaba, es una peli que hicimos, que fue nuestra ópera prima en el fondo, de tanto Camila, Nicolás, Daniela y yo. Y bueno, y también para muchas de las personas que participaron dentro del rodaje era primera experiencia. Y para nosotros fue muy importante porque estamos hablando hace 10, 11 años, no teníamos muchos referentes de cine como híbrido, en el fondo. No estaba tan en boga como ahora, y de hecho no habían tantos festivales que permitieran una obra así dentro de su programación, y para nosotros tenía mucho que ver con también permitirle a Paula, que es el personaje principal, hablar de esta caracterización, de esta etiqueta, ¿no?, que la sociedad trata de imponer a tanto los seres humanos, tanto las personas como a las películas. Entonces era como, en el fondo, como un metadiscurso sobre también el proceso de Paula en su transición. Y yo siento que en el fondo la evolución de la película en este tiempo, claro, la notamos cuando la volvimos a exhibir después de mucho tiempo, y muchos de los públicos más jóvenes encontraban a Paula patriarcal, ¿no? Como que su representación todavía estaba marcada por lo patriarcal y por lo heteronormado incluso. Entonces fue muy divertido darnos cuenta de cómo habíamos envejecido en el fondo, de primero hacer una película con un personaje súper edgy, ¿no?, como bien llamativo y como sobre un tema del que no se hablaba mucho, a pasar a tener un personaje trans heteronormado en una película que uno nunca se imagina que va a tener ese tipo de comentarios. Afortunadamente, yo siento que es así, que la gente se ha empezado a dar cuenta mucho más de todas estas presiones que ejerce la sociedad también a los seres humanos sobre decisiones de género, de sexualidad, de forma de vida incluso, y pone en duda todas esas como maneras de ser, ¿cierto? Que deberíamos ser de esta forma, deberíamos ser de esta otra, y todo este encasillamiento. Entonces, a pesar de que ha sido como novedosa esa crítica, un poco solapada, que a veces hemos recibido, otras veces no, igual sentimos que Naomi es una peli icónica, que en su momento fue súper innovadora y que tanto en la forma como en el fondo, y que para nosotros fue una experiencia súper fundacional, que marcó mucho el trabajo que seguimos haciendo después. Y entonces ahí comienza la productora Mimbre. Sí, sí. ¿Y en ese rato quiénes eran los que conformaban la productora? Daniela Camino y yo, nosotras éramos compañeras de universidad en la Católica y claro, estábamos haciendo nuestra tesis con Naomi, hicimos un corto primero, que ese fue nuestro proyecto de tesis, y cuando estábamos ya en proceso de distribuir la peli, nosotras decidimos como ya esto sí o sí tenemos que hacerlo nosotras. Probamos a hacer la unión con otra productora que fue Cusicanqui Films, y finalmente eso tampoco se dio tan naturalmente, entonces al final nada, decidimos como formar la empresa nosotras y empezar a distribuir la película nosotras también, que fue una decisión que tomamos en ese minuto, que no sé si fue la mejor decisión en términos de cuánto trabajo podíamos nosotros como abordar, porque el trabajo de distribución es infinito.
pero eran las posibilidades que teníamos en ese momento, que estábamos recién egresadas, como con un largometraje entre las manos sin saber muy bien qué hacer. Entonces fue nuestra primera experiencia como de verdad, así de lleno, con toda la responsabilidad. Y fue genial porque también nos dimos cuenta de que existía este espacio que nadie estaba cubriendo desde la producción, que eran películas, óperas primas, en el fondo, de gente joven, gente que tenía ideas innovadoras que nadie se atrevía a hacerlas, porque obviamente es una apuesta económica, de tiempo, de recursos y también de reputación, y ahí encontramos como un nicho. ¿Y de ahí qué otras óperas primas siguen? Nuestra segunda película fue Las plantas, de Roberto Doveris, que también era una película que muy jugada, un coming of age como de terror o de thriller en el fondo, y que Roberto había intentado acceder, pero Roberto también es un productor muy prolífico como productor, y en ese momento había intentado acceder al fondo audiovisual y no lo había logrado. Y yo tenía mucha experiencia haciendo películas con pocos recursos, entonces me llamó a mí como para que uniéramos fuerzas en el fondo y sacar la película adelante. Y hicimos una coproducción entre la empresa que tenía él, que es Niña Niño Films, y Mimbre. Y esa fue la segunda película que hicimos. Y de ahí, bueno, no necesariamente viene, pero me gustaría pasar a Albertina. ¿Sí? ¿Ya? Que también es otra experiencia, ya también vinculaste territorio, a Sí. Barinacota, y donde estás tomando la distribución también de la película, ¿no? Entonces Sí. quisiera preguntarte por esos otros espacios, ya para cine también vinculado quizá a pueblo originario, a comunidades afrodescendientes, o sea, como a territorios muy particulares. ¿Hay espacio en los festivales o cómo abordas la distribución en estos casos? Sí, bueno, estas dos películas que les mencionaba, mientras se hicieron yo vivía en Santiago todavía, me fui a estudiar a Santiago y después volví a Arica. Y cuando volví ya tenía algunas ideas, junto con César, que es el director de Albertina, llevábamos años pensando en filmar algo en la región y filmar algo sobre Albertina, como que encontramos que su personaje era muy magnético, muy único, muy fundamental, y que no había nada haciéndose en San Miguel porque estaba como en un espacio intermedio, no era ciudad, no era altiplano, ¿no? Estaba ahí como... y empezamos a ir todo a grabar y finalmente sacamos un fondo audiovisual para hacer el largometraje, lo logramos terminar de filmar. Albertina murió el 2018, en diciembre. Justo habíamos ganado el fondo ese año, entonces todavía ni siquiera teníamos los recursos para filmar la película y Albertina falleció, entonces también tuvimos como que pensar la película con el material de archivo que por suerte teníamos, mucho de investigación, y filmar todo este dolor, ¿no? De la pérdida. Y eso también fue modelando la distribución. Entonces nosotros sentíamos que era un documental tan íntimo, tan propio de nosotros, como que nos hicimos tanto cargo de él desde todas estas otras aristas que no parecía orgánico darlo a alguien más para que lo distribuyera. Y a pesar de que nosotras sabíamos que distribuir era una tarea titánica y que uno, si puede unirse a un distribuidor, debe hacerlo porque es mucho trabajo, sí, para este documental decidimos postular a un fondo de distribución, también del fondo audiovisual, y hacer la distribución nosotros mismos. Y ahí nos enfrentamos con algunas dificultades que más que nada tienen que ver con la poca preparación que tienen en el fondo, que tenemos en el fondo las productoras a veces para enfrentar un proceso de distribución, y entre medio la pandemia también, que dificultó todo. O sea, muchos de los festivales, nosotros teníamos la película lista, el festival era online, y fue así como, pucha, mejor esperemos, y en ese mejor esperar uno pierde oportunidades. Hay mucha toma de decisiones en ese proceso, que son decisiones fundamentales, y que, claro, nos tocó hacerlas en un momento bien intenso, como bien difícil, ¿no? En el contexto histórico pandémico. Pero yo siento que fue una buena distribución, y también el estreno en Arica Nativa fue genial porque pudimos mostrar acá, o sea, para nosotros era importante mostrar la película en el territorio, y por eso también hicimos algo con Arica Doc y mostramos en el cementerio, al lado de la tumba de Albertina, mostramos la película, o sea, ya no podíamos ir más cerca del personaje, y para nosotros esa era una retribución como fundamental.
Entonces, y ese trabajo no podríamos haberlo hecho si como si externalizábamos la distribución. Nosotros sentíamos que podía haber quedado como no tan cercana, o sea, como que dificultaba más las cosas. Pero obviamente también es una decisión que tiene que ver con que también las distribuidoras asumen muchos títulos y obviamente cuando uno tiene más de un título, el nivel de energía que le dedicáis es mucho menor. También han investigado en otros formatos como las webseries y ahí te quería preguntar por educadores, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Qué diferencias ves entre ambos formatos? Como lo mismo, ¿cómo se aborda la distribución o la producción en estos distintos soportes, ¿no? Sí, bueno, Educadores es un proyecto dirigido por Vicente Barros. Vicente tiene experiencia como, bueno, es muy buen guionista y también es director de un largometraje previo que se llama Máquina Voladora, que tienen que ver. Y yo no había trabajado con él y nos tocó, bueno, él me presentó este proyecto, en el fondo como que tenía esta idea de hacer esta serie sobre educadores que se salieran un poco del marco como establecido de educación como más típica y que hicieran un esfuerzo extra, ¿cierto?, para acercarse a sus alumnos y para enseñar. A mí me pareció hermosa la idea. Yo vengo de una familia de profesores, son todos mi papá, mi mamá, mis tías, o sea, me rodeo de profesores y para mí en el fondo es un trabajo fundamental, como en la sociedad, ¿cierto? Todos pasamos por el colegio, o casi todos, y en un periodo de tiempo muy formativo, entonces siento que hay una gran responsabilidad. Para mí era importante hablar de eso. Y decidimos que fuera webserie básicamente por la posibilidad de acceder al financiamiento. Existía la línea de webserie que no había existido años anteriores, decidimos postular. Yo no tenía antes experiencia distribuyendo ni haciendo webseries. Sí había hecho series para otros, trabajando para otros, pero no webseries. Y ahí fue fundamental el trabajo de Paula González, que fue nuestra como asesora de marketing digital y de comunicaciones, porque en el fondo nos estábamos enfrentando por primera vez a distribuir todo 100% online. Y el nivel de competencia es feroz. O sea, estoy compitiendo no solo con otros productos audiovisuales, sino también con TikTok, con Instagram, con Facebook, con todo lo que uno hace en el fondo en la web, ¿no? Y fue súper difícil para nosotros como entender que era tan importante y tan decisivo para después tener una experiencia de distribución exitosa y que la viera más gente. Y ahí también fueron súper valorables las alianzas que hicimos produciendo la serie. Son capítulos en varias regiones, no solo en Santiago, ahí en Antofagasta, región metropolitana y también en el sur, en Tirúa. Para nosotros, claro, no pudimos expandirlo más por costo, porque el fondo de webseries es pequeño aún, son 30 millones de pesos, nosotros íbamos a hacer 6 capítulos, entonces si uno hace la matemática, la plata por capítulo igual es ajustada y nos enfocamos en difusión, hacer materiales para redes y tratar de hacer prensa lo más posible, en el fondo de preparar materiales pensando en toda la gente que se entera por Instagram, en toda la gente que se entera por otras redes sociales. Y siento que es una ventana que está... es dificilísimo entrar, o sea, y ser competitivo. En el fondo, nosotros tuvimos la primera semana de estreno, porque liberamos todos los capítulos de una, alcanzamos a los 1.500 reproducciones por capítulo y que ya era un exitazo. Y claro, y después viene una curva que baja, que naturalmente uno dice como, bueno, ya se acaban los recursos, no hay más plata para poner, como quizá queda hasta aquí. Y lo que hemos tratado de hacer es simplemente liberar la webserie a canales regionales que puedan meterla dentro de la programación, pues son capítulos cortitos, en formato web, no duran más de 10-15 minutos. Entonces también es difícil programarlas en una parrilla programática de canal de televisión más como estricto, ¿no? No duran 52 minutos.
Pero hemos tenido buena recepción, ahora está en 2 canales, en Santiago TV y en otro más, en el canal de La Chile. Y bueno, y también están disponibles en YouTube todos los capítulos. Y además del tiempo, ¿qué otras diferencias ves en los formatos o en el desarrollo de estos formatos? Sí, o sea, webseries es mucho más inmediato, sentí yo. También puede haber sido porque hicimos un documental y no una ficción, y también porque la produjimos en pandemia. Pero claro, como que la principal diferencia fue el tiempo de desarrollo. Como que yo una película la puedo desarrollar 5 o 6 años. Y puedo intentar encontrar financiamiento durante todo ese tiempo, ir mejorando el guión, ir trabajando y postulando acá, encuentros, talleres. No puede hacer mucho currículum con una película, con una webserie no. Es como se te ocurre la idea, obtienes financiamiento o no, la haces, la lanzas y ojalá en ese lanzamiento poner gran parte de la fuerza, ¿no? del motor. Y después ya se acaba. O sea, bueno, queda ahí para siempre, pero en el fondo se acaba tu intervención. Y claro, y es difícil monetizarlo también. Es más difícil monetizarlo que una película, por ejemplo, que uno puede cobrar, no sé, fee a los festivales, puedes venderla a distintas plataformas, distintas ventanas de distribución. La distribución web tiene que ser muy masivo para que pueda ser monetizado. Y esa masividad es la que cuesta hoy por esta competencia que yo te decía. Feroz. Sí. Y bueno, ahora estás trabajando en el proyecto Escuela de Películas Nativas dentro de la Arica Sí. Nativa. Eres parte de las profes que está ayudando a estos grupos de estudiantes a sacar sus cortometrajes. Y también estuviste vinculada al proyecto Transfrontera, Sí. que era otro proyecto que incluía también espacios de formación. Me gustaría saber cómo observas acá en la región el desarrollo de públicos para este tipo de proyectos y para también formatos de cine quizás más experimental o menos convencionales, vinculados tanto al Transfrontera como lo que estás viendo ahora en la Escuela de Películas Nativas. Sí, bueno, para nosotras en Mimbre siempre ha sido muy importante concentrar parte de nuestra fuerza laboral en la gestión cultural y en estas instancias como más colaborativas de creación. Por eso también en el 2016 decidimos postular Escuela Transfrontera, que es un proyecto de Camila José Donoso, que es directora de cine. Ella también quería venir a esta zona, especialmente por su situación fronteriza tripartita también, que era muy atractiva, y de poder tener gente de distintos países como sin tanto costo en un mismo lugar. Y Transfrontera era mucho más experimental en ese sentido, era experimentar con lo fílmico, con otro tipo de materiales. Y durante los 2 años que yo la produje, como que fue súper gratificante. Y de hecho muchas de las personas que fueron a la primera versión se repetían, entonces uno tenía ahí como gente frecuente, en el fondo que era genial ver crecer, ¿no? A esas personas. Y después yo creo que nos concentramos mucho más en otro tipo de talleres. Nunca dejamos la gestión 100%, siempre había algo que queríamos estar haciendo. El año pasado hicimos un taller de dirección de actores con Martín Rodríguez, que es director de cine. Y yo trato de vincularme siempre con iniciativas de este tipo, y cuando me llamaron también de Arica Nativa para apoyar, nada, súper feliz, porque igual en el fondo para mí es importante que en la región se profesionalice un poco, se extienda más el conocimiento y se generen estos espacios de intercambio también, que es bueno que hayan personas de Tacna, de Argentina. En el fondo para mí es súper valorable esa riqueza que se da también de puntos de vista, de distintos niveles de experiencia, y es un desafío súper enriquecedor, yo creo, por lo que van a pasar estos chicos ahora. Va a ser bien formativo, creo yo. Y son guiones preciosos también, como ideas muy bonitas. Y también, o sea, el trabajo de ustedes, o sea, como impulsar todo esto por un fin mayor también, ¿no? Como es súper valorable y un honor ser parte también de eso, ¿no? De esa fuerza. Que cuesta encontrarla al final, cuesta encontrar espacios que de verdad piensen en la persona que está siendo receptora de todo este conocimiento y de todas estas habilidades, que al final es pura práctica también.
Y es hermoso que les den la posibilidad de practicar. O sea, están haciendo 3 cortometrajes. Increíble. Sí, la verdad es que sí. Es increíble. Cuando uno lo piensa, pucha. Sí, es muy valioso. Rocío, y a propósito de la Arica Nativa, este año el festival está buscando como lema, como tema, como foco, el sonido dentro de las películas o del cine, bajo el tema escuchar. Escuchar en su acepción quizás más elemental, pero también escuchar los testimonios, escuchar los paisajes, escuchar los territorios. Y dentro de las cosas que han hecho con Mimbre, pensábamos en la película Las Plantas, que también tiene una mirada muy cercana a la cultura pop. ¿Cómo podríamos pensar la película Las Plantas desde el escuchar? Para mí tiene como 2 grandes ramas, yo siento. La primera es como escuchar con las plantas a la protagonista, en el fondo. Escuchar esta juventud que está creciendo, esta juventud que quiere como tener más experiencias, más conocimiento, que sedienta, ¿no? Como esta sed. Y por otro lado también, y ya más en lo concreto, el trabajo de sonido que hicimos con las plantas fue súper fundamental, porque bueno, el sonido es importante para todas las películas, pero siento que en los thrillers o en las películas de terror el sonido es aún más importante, ¿no? Y marca como hitos, ¿no? Como te puede ayudar mucho o te puede tirar para abajo un mal trabajo de sonido. Entonces, para nosotros era importante escuchar la casa, por ejemplo, la locación de la casa en las plantas. Y hemos tratado de tener esa apertura de mente en todas nuestras películas. O sea, desde que yo creo que pasé por una fase también como productora en donde me sentía muy perdida con respecto al tipo de películas que quería hacer. Y ahí en una asesoría con Lucrecia Martel en Valdivia, en algún Valdivia hace varios años, tuvimos una asesoría con ella para Nona, la película que hicimos con Cami, en donde me quedó a mí muy claro como la importancia del sonido en las películas y la importancia del sonidista en las películas también, y de toda esta narración que se puede hacer a través del sonido, porque no es simplemente un aspecto técnico, es un aspecto creativo que narra, que cuenta, que complementa. Entonces, yo siento que he tratado de poner en todas nuestras películas eso también como al centro, ¿no? Como el sonido, que se escucha. Y lo mismo en el trabajo con los postproductores, tener mucha atención con el diseño sonoro, con el trabajo, con los sonidistas y con los personajes. Para nosotros es esencial. ¿Cómo se escucha Arica? Arica se escucha fuerte igual, se escucha con harto viento. A mí me gusta cómo se escucha Arica ahora. Siento que hay, dentro del mundo audiovisual como un poco más pro, hay movimientos que están generando. El año pasado filmamos un largometraje, el primero de ficción apoyado con un fondo audiovisual en la historia de Arica. Para nosotros era una situación así muy como fundamental y formativa también para toda la gente que participó. Y siento que, claro, yo llevo casi 10 años de vuelta en Arica y he ido pudiendo hacer redes, que es algo difícil de hacer. Y he ido pudiendo generar lazos de confianza con otras personas, empezar a pensar en proyectos para la región, desde la región, y siento que hay muchas historias que quieren ser contadas y que simplemente hace falta como un pequeño empujoncín, pero se siente el clamor, o sea, hay un clamor por producción, simplemente falta ahí como un ajuste. También habemos pocos productores y eso también afecta, que hay poca gente como metiéndole como tiempo a la postulación, a los presupuestos, a pensar cómo hago esto. Y eso obviamente como que genera que haya menos producción porque, obviamente menos productores, menos producción. Pero por eso yo siempre he tratado de ser generosa con mis conocimientos y tratar de formar a otras personas como productores, aunque no sea necesariamente algo que les guste hacer, porque si no hay productor, entonces tú tienes que ser tu propio productor y enfrentar esa situación, por lo menos para tu primera peli o segunda peli.
Y es algo que pasa a lo largo de todo Chile, no solo en Arica. ¿Y en qué está trabajando Mimbre ahora o qué proyectos se vienen? Bueno, ahora tenemos varios proyectos en desarrollo. Uno de ellos es un documental, se llama Nubes Artificiales, que ha estado bueno, en varios encuentros internacionales este año, sobre todo, fue como el boom. Es una película que trata sobre las nubes artificiales, valga la redundancia, y cómo estas afectan igual nuestro entorno físico, ¿no? Como el impacto ambiental que tiene la nube artificial. Y es una película bien interesante dirigida por Josefina Buchmann, que es bien experimental también y que va a estar filmada en Filmico, entonces es un desafío para nosotras también desde la producción. Y por otro lado estamos haciendo también varios proyectos como, bueno, siguiendo con la gestión, tratando de seguir con el taller de dirección de actores acá en Arica de nuevo el próximo año, vamos a ver si sale. Y desarrollando un documental que se llama Agua y Muerte sobre la sequía en Petorca con Vicente Barros, que fue el director de Educadores, con el que tuve mi primera experiencia. Ahora estamos desarrollando su segundo largo. Y también nos ha tocado viajar harto, así que algunos otros proyectos ahí también en montaje. Con Coti Donoso estamos haciendo su segundo largo. Se llama Llegará el silencio y me habré ido, y ahora de hecho viajamos a México a un encuentro, a un taller con el DocsMX, así que ahí nos mantenemos ocupadas, así con las manos llenas. Y en Arica, bueno, no es tan oficial, pero yo tengo ganas de seguir haciendo ficción en Arica, a pesar de que es un desafío mayúsculo. Siento que es importante que lo hagamos, que sigamos como entre todos haciendo las películas de todos un poco, y esa ha sido como nuestra dinámica también. O sea, con Tetrápodo, que es una empresa importante en la ciudad, hemos generado esa dinámica, ¿no? Como ya me haces tú la postproducción, yo hago la producción en terreno del tuyo, y así como intercambiamos como fuerzas, ¿no? Y eso nos permite producir y ha dado buenos resultados hasta ahora, así que esperemos que sigamos ahí, en la colaboración. Muchísimas gracias, Rocío. Estamos desde la playa Chinchorro en Conversaciones Nativas por Radio UTA. Te dejamos ahí unos últimos minutos para que te despidas de quienes nos están escuchando. Ya, pues muchas gracias por la invitación al equipo de Escuelas Nativas. Ha sido un placer para mí hacer las clases y también compartir con ustedes durante este tiempo. Los invito a que vean cine chileno, hay mucho cine disponible, Onda Media, primera plataforma ahí. Exploren y conozcan también algo del talento nacional. Y de la playa Chinchorro de Arica nos trasladamos hasta el pueblo de Tímar para conversar con Marco Contreras, Marquito, como nos pidió que le dijéramos dentro de la escuela, que es parte del proceso de rodaje del cortometraje Más allá de los sueños, una de las producciones que este año se están realizando en la Escuela de Películas Nativas. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Bien, también muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes. Para empezar la conversación, quería preguntarte por la Escuela de Películas Nativas. Este año eres parte de las y los estudiantes que están participando y quisiéramos saber cómo ha sido el proceso para ti, cómo llegaste a la escuela, cómo ha estado estos meses de trabajo con tus compañeras y compañeros. Perfecto, mira, personalmente ha sido muy grato, ha sido maravilloso en realidad porque yo venía de Valparaíso originalmente y vine acá específicamente con la función de conocer gente justamente del medio, de tratar igual con gente que esté interesada en el cine, y personalmente he podido concretar eso. Por mi parte me siento feliz de ese beneficio de haber asistido acá. En cuanto a mis compañeros, me gusta mucho de que igual, bueno, no seamos todos también de Arica, es igual siento que le da como una matiz también al trabajo de hacerlo más integral. Yo tengo compañeros de Tacna y también compañeras de Valparaíso, justamente. Bueno, como llegué principalmente, claro, lo vi en el diario en realidad. Lo vi en el diario y fue, bueno, nunca soy tanto de leer el diario, y cuando lo vi, realmente no lo pensé mucho y dije, no, me tengo que inscribir. Por último, hacer el intento de postular y afortunadamente, bueno, quedamos seleccionados yo y varios compañeros. Así que, bueno, así fue como en realidad conocí la escuela. Arica Nativa sí lo conocí de antes. Me decías que dentro del equipo de tu corto hay personas que son de Arica, de Tacna y una chica o chico de Valparaíso. Una chica de Valparaíso. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajar también en presencial y a distancia?
y estar haciendo todo el desarrollo en el fondo del cortometraje con un equipo que aún no se conoce de lleno. En relación a eso, bueno, evidentemente lo primero que hicimos fue conversar entre nosotros, conocernos y más o menos ver qué aptitudes consideraba que tenía cada uno y ahí, bueno, nos distribuimos los roles, ¿ya? Y por ejemplo, en relación a eso, gente que no estaba afuera, evidentemente, rol de producción era muy complicado que hiciera, entonces la gente que estábamos acá en Arica hicimos producción, por ejemplo. Pero evidentemente, un grupo de WhatsApp, conversación constante, hola, ¿cómo están? Saludarnos, que sea, proponernos también fechas para hacer las entregas, evidentemente. Pero todo, la verdad que no ha sido, a pesar de estar a distancia, no ha sido para nada engorroso ni pantanoso. Siento que ha sido bien fluido, afortunadamente. Igual nuestro equipo afortunadamente ha sido bien integral. En ese sentido hay una persona, director, que tiene 50 y tantos años, y tenemos también a la persona más joven también de la escuela, que tiene 18. Entonces, la verdad que ha sido bien, bien agradable, bien agradable. Y por otro lado también se dio la casualidad de que, bueno, te nombraba que hay una persona de Valparaíso, yo venía de Valparaíso y también Josefa era de Valparaíso, entonces igual, bueno, la verdad que conectamos al tiro en realidad para conversar. Así que tuvimos fortuna en ese sentido con nuestro grupo. Y en el marco de la escuela están grabando, o sea, van a empezar a grabar un cortometraje que se realiza acá en el pueblo de Tímar. En el caso de ustedes, que el corto es Más allá de los sueños, me gustaría preguntarte por la historia, de qué se trata y por qué crees tú que esa historia en particular tiene que realizarse acá en Tímar. Bueno, particularmente el guión de este proyecto lo escribió Jan Alvarado. En cuanto a lo que trata el cortometraje, trata de Samka, un joven cineasta de 26 años que llega a Tímar con el afán de grabar a los habitantes de aquí, a entrevistarlos, y a medida que pasan los relatos de la gente, llega un momento crucial, un personaje que en el misterio de todo este mundo es vista igual que Samka, es Samka cuando viejo, y cuando ocurre eso, ya la realidad, junto con los relatos del cortometraje de los personajes, se vuelve ambigua, se vuelve, ya la realidad con los relatos se mezclan y ya invitamos al espectador en un viaje también de entre misterio y también de este efecto onírico que le estamos dando también a la película. Es un viaje en realidad entre realidad y sueños. Y sucede todo acá en el pueblo de Tímar. Sí, claro, con gente de Tímar, aquí todas las locaciones son en Tímar, y bueno, evidentemente vamos a venir acá también a quedar unos par de días para filmar todo lo que podamos y bueno, también contactar con la gente, tratar, que también es parte de todo el proceso. ¿Y cuáles crees tú que son las dificultades, por ejemplo, que presenta realizar un rodaje de este tipo fuera de la ciudad o teniendo que vincularse con comunidades en las que su historia finalmente es parte también de la película? Yo opino que, bueno, principalmente sería una cuestión meramente un poquito tecnológica, quizás a lo que estamos acostumbrados, claro, en la ciudad, pero evidentemente aquí también hay muchas ventajas. A mí personalmente aquí lo que me gusta es el silencio, justamente, que para mí es súper importante porque siempre te invita a volver al origen y a ese estado un poco también de creación. A mí eso me gusta acá, pero cuestiones como de luz, por ejemplo, bueno, nuestro proyecto es una docuficción. Entonces también en momentos vamos a tener que meter luces, por ejemplo, que no están originalmente. Y ahí en ese tipo de cosas, por ejemplo, tenemos dificultades, pero sí se pueden resolver, porque bueno, acá en esta localidad corta la luz a cierta hora, entonces como jugar dentro de ese horario y ese es como un poco lo complejo. Pero más allá, en realidad, bueno, justamente la fundación también ha apañado mucho, ha apoyado mucho también a que esto resulte bien, a tratar con la gente necesaria y lo que nos falte conseguirlo. Así que en realidad yo diría que ese es un poco lo complejo, solamente eso. Y para la gente que no nos escucha y no sabe lo que es la docuficción, ¿podrías contarnos un poquito de qué va esto? Claro, justamente es un poco la mezcla de grabar cosas que sí ocurren sin intervención, se podría decir, y mezclar también cosas que uno sí va ficcionando, falseando. Es esa mezcla un poco ambigua en realidad, pero es un poco de contar como un documental o plantear un proyecto documental, pero con imágenes, claro, que uno recrea o ficciona. Y que, claro, tenga todo esta estética de documental, que no se pierda también, que uno no vea el espectador, que no sepa que, esto lo ficcionaron, se nota el tiro. Que eso no se note, al menos este proyecto funciona así. Y Marquito, decías recién que conociste Arica Nativa antes de la escuela. ¿Cuál fue tu primera experiencia con Arica Nativa o el primer recuerdo que tienes del festival? Claro, justamente fue para el festival del 2017. Bueno, en ese año yo personalmente tenía 17 años y resulta de que había un taller
que era parte de toda esta Ujú. escuela, de la escuela y etcétera, fue, bueno, del SECREA. Ya en esa oportunidad, bueno, éramos chicos, estábamos haciendo igual un cortometraje, éramos 5, y en esa oportunidad, bueno, pudimos postular también el cortometraje, en definitiva, después de la creación. Lo postulamos al Festival de Arica Nativa y bueno, yo era chico en ese rato, entonces la verdad que a mí me emocionó mucho haber trabajado en un proyecto y de que haya postulado y haya quedado y se haya proyectado. A mí, y de hecho, ese fue el primer trabajo con el cual yo me sentí con la pasión de ir a estudiar cine. Y de aquí de Arica me moví a Valparaíso. Y ahora regresaste. Claro, y ahora regresé justamente a mi tierra y a Ujú. conocer un poco la escena ariqueña del medio. Realmente ese es un poco en eso he estado este último tiempo. ¿Cuáles crees tú que son como los aportes finalmente de este tipo de procesos? Pensando que en la región no tenemos escuelas de cine, por ejemplo, y que la producción audiovisual que se hace aún está muy en manos de los realizadores y de sus propias intenciones, ¿no? Hay una industria quizás muy incipiente, entonces, ¿cómo crees tú que aporta finalmente este tipo de proceso a la región? Yo creo que, bueno, en este minuto, por ejemplo, alimenta a la gente, le da la pasión de estudiar cine. Por ejemplo, una compañera, la compañera que tenemos nosotros, que tiene 18 años, ella tiene también intención de estudiar cine. Y este, por ejemplo, es una instancia para, al menos estuvimos conversando de eso, era como hasta un preuniversitario de cine, lo vimos así un poquito. Porque la verdad es bien completo la escuela. Personalmente, como estudié cine también en Valparaíso, tenía un poco quizá como ese contrastar y comparar, y la verdad que ha sido bien completo. En poco tiempo la verdad que hay mucha información valiosa para una persona que esté interesada en estudiar. Yo creo que bueno, de momento está funcionando como eso, pero sí la verdad que a mí también me gustaría de que aquí fuese también, por decirlo, una escuela y hasta una meca de cine nortino. A mí me encantaría que fuese así Arica, y siento que va para eso, y para eso se está haciendo también esta instancia, para atraer gente, para ver y levantar también el interés de la gente de acá de Arica, los jóvenes sobre todo. Bueno, este año cumplimos 18 años de festival y parte de los focos, los sentidos que hemos ido buscando para construir el programa de este año es que estamos pensando en el sonido y en el escuchar como uno de los ejes fuertes del festival. Entonces me gustaría preguntarte cómo se escucha para ti Arica y también cómo se escucha para ti Timar, que es el lugar en el que estamos. Claro. Creo que partiría con Timar. ¿Cuánto a Timar? Y lo había dicho antes en relación al silencio. Personalmente creo que, bueno, en música quizás te pueden hablar un poco de que el silencio igual es un elemento Ujú. muy importante dentro de cualquier ritmo o atmósfera. Personalmente aquí me identifico con el silencio, quiero decir, el sonido de pájaros y el viento en las hojas. Y a mí personalmente eso me da mucha libertad. Y personalmente que yo me considero también una persona creativa, dentro de la libertad siento que fluyo más personalmente. Y en relación a Arica, que bueno, evidentemente una ya poblado, urbanización, todo, personalmente creo de que puede ser quizá que esté un poco contaminado en cuanto al sonido. Al menos desde mi casa, que es un barrio igual no tan nuevo, si hay harta gente, creo que claro, está un poquito más contaminado en relación al sonido. Personalmente creo que si uno se detiene a escuchar allí, uno va a estar todo el rato con esta ilusión de la metrópolis o todos estos sonidos que en realidad son nuevos para el planeta Tierra, pero para nosotros no tanto, pero que en realidad no son naturales. Entonces a mí sí invito a la gente a detenerse a cuando uno llega a Timar, cuando por ejemplo uno se baja de la micro. Cuando se va a la micro, ahí tú te quedas con el silencio. Y siento que es un buen momento para abrazar ese momento de silencio y de volver al origen. Siento que eso es para mí como una premisa en relación al sonido acá. ¿Conocías Timar antes de este proceso? No, antes no. Entonces de invitar a las personas que nos están escuchando para que vengan a conocer Timar, que conozcan también el Valle de Cotpa, que está muy cerca, pueden ir a Timalchaca, Tignamar, hay todo un paraíso por acá esperando para que la gente venga a descubrirlo. Perfecto. En breve, ¿miro a la cámara o te miro a ti? ¿Cómo quieras? A la cámara. Bueno, invito a la gente que no ha venido a Timar, que por favor lo hagan, de que de verdad aquí hay gente muy amable, es una comunidad muy abierta también para las personas que también respetan evidentemente el ambiente, respetan en cuanto a contextos sociales. Así que, por favor, si tienen la oportunidad, la verdad que desde Arica un pasaje 1500 micros desde el agro y la verdad que van a disfrutar el viaje, vengan con su amigo, en compañía y evidentemente siempre con respeto y con cariño a la naturaleza. Les dejo invitados. Muchísimas gracias entonces Marquitos Contreras, estamos acá en Conversaciones Nativas desde Timar, nos vemos la próxima semana por Radio UTA en el 95.9 en Arica. Muchas gracias.